Gracias, Señor, porque así empezamos nuestra semana, honrándote, reconociéndote que tú eres el primero en nuestra vida. Por eso te adoramos y te honramos, Jesús. Por eso te servimos, por eso estamos aquí apartando un tiempo para darte lo primero y lo mejor. Amén. Denle un aplauso a la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Gracias. ¿Alguien puede decirlo fuerte? Gracias, Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que están conectados a través de nuestra plataforma. Gente nueva de las naciones, sean bienvenidos en cualquier lugar que nos estén viendo, en cualquier país, en cualquier estado. Les damos la bienvenida a esta reunión. Así comenzamos buscando al Señor en esta atmósfera de su presencia. Y sean bienvenidos los que están aquí hoy por primera vez. Algo bueno te va a suceder. Si te invitaron es porque se pone bueno, y es verdad. Se pone bueno cada semana. Vamos a hacer nuestra declaración. Honramos la palabra. Y sé que muchos tienen Biblias digitales en sus dispositivos, pero queremos honrar siempre la palabra, y cuando tenemos un ejemplar físico, es decir, en papel, me gusta honrar, me gusta levantar la Biblia y honrar la palabra, porque tiene que saber que este escrito que tenemos en nuestras manos es el testamento que Dios nos dejó para que nosotros lleváramos una vida de acuerdo a su palabra, una vida agradable a Él, y nos da las instrucciones de todas las áreas en la vida. Aquí hay consejos, hay estatutos, hay leyes, hay principios que Dios ha dejado para nuestra enseñanza y para que podamos obedecerlo y podamos estar en armonía con su perfecta voluntad. Entonces, ha habido más de 40 escritores en 3 continentes con diferencias de 1000 años uno de otro, y escriben todos sobre un tema: el amor de Dios por el mundo. Entonces, mucha gente murió por tener un ejemplar, por tener una página, por tener un escrito, y porque sabe el valor que tiene la escritura, la palabra de Dios. Entonces, por eso le digo eso, porque honramos la palabra, y por eso hacemos esta creación. Le pido que levante su Biblia. Los que traen una Biblia física, levántela, o en su dispositivo está bien, pero levante sus 2 manos y vamos a declarar: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida, y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Estoy terminando hoy una serie que se llama Dios es primero. ¿Para cuántos de ustedes ha sido una enseñanza de bendición, una predicación de bendición esta conferencia, esta serie? Realmente es un tema bien vasto que encontramos en la palabra del Señor, y particularmente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos dio una gran lección a sus discípulos en ese momento, pero a todos los que somos discípulos de Jesús a 2000 años después, sigue siendo una inspiración y un ejemplo enorme lo que Jesús enseñó en esta parte de la Escritura, tomando como excusa, por decirlo de una manera, o como oportunidad de algo que estaba viviendo el pueblo, un problema social que tenía que ver con las necesidades básicas. Jesús revela principios poderosos que
que no solamente ayudarían a sus discípulos y a la gente que escuchara esta palabra a salir de esos problemas, de esos desafíos sociales, de necesidades básicas de la vida, sino que Jesús estaría revelando principios que ayudarían a potenciar toda la habilidad que Dios nos ha dado para no solamente salir de esa necesidad, sino ir a una multiplicación, a una expansión, a un desarrollo del carácter de Dios en nuestra vida, para, como fue siempre el deseo de Dios, nosotros señorear en la tierra, nosotros gobernar en la tierra como hijos de Dios y poder tomar lo que Dios hizo para nosotros. Amén. No ser presos de la miseria, de la pobreza mental, espiritual, económica, de la enfermedad, del afán, de la ansiedad, que es el tema central del problema. Por las necesidades que tenían, había caído en la necesidad, en lo que es el estrés, la ansiedad, y no diferente a lo que hoy se vive también. Entonces, por eso creo que es muy poderoso, y por eso creo que esta palabra te cambia la vida si tú la crees, la vives y comienzas a obedecer lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 6, Jesús reveló diferentes principios, leyes, estatutos que son para nuestra enseñanza en este tiempo. Primero reveló la ley de las prioridades. Usted y yo tenemos que saber qué es lo más importante en nuestra vida y lo que es una prioridad. No siempre lo urgente es lo más importante, pero la prioridad sí es importante en nuestra vida. Entonces Jesús enseñó la ley de las prioridades. También Jesús enseñó la ley de la observación. ¿Se recuerdan ese punto de la observación? Miren las aves. Y les di algunos ejemplos interesantes, algunos datos interesantes sobre las aves. Pero el punto es la observación. Jesús reveló la ley de la siembra y la cosecha. Las aves no siembran ni cosechan, pero nosotros sí. Entonces esa ley habla acerca de cuánto usted y yo podemos producir, cuánto usted y yo podemos cosechar, que está directamente proporcional a la siembra, ¿verdad? De lo que hacemos. El apóstol Pablo dice: el que siembra generosamente, generosamente también cosechará, porque es proporcional la cosecha a la siembra. Y bueno, habla acerca de las generosidades también. Jesús reveló la ley de la administración. Dice: las aves no siembran ni cosechan y ni guardan en graneros. Y hablaba acerca de la ley de la administración. Las aves no lo hacen, pero nosotros sí tenemos esa habilidad de administración. Mucha de las dificultades que hoy vivimos, mucho incluso de las deudas que pudiera haber en nuestras vidas, es por una mala administración. No porque no haya, sino porque cuando hubo no supimos administrar. Y vemos el ejemplo bíblico en Génesis de cómo un joven, como un muchacho, por la interpretación de un sueño de Faraón, estando él preso en Egipto, interpretó el sueño de Faraón y después le dio una estrategia de administración. ¿Cómo fue que Egipto se convirtió en una potencia en 7 años de abundancia, lo que convertiría en una nación muy poderosa por el consejo y la interpretación y el consejo de administración de un muchacho inspirado por Dios con el Espíritu Santo? Entonces yo le pregunto: ¿la administración es buena, sí o no? Jesús dijo que era importante. Ellas no guardan en graneros, pero ustedes sí. Le estaba dando la enseñanza. Jesús reveló el principio, esta verdad poderosa sobre la identidad. Vuestro Padre alimenta esas aves. Vuestro Padre, no de las aves, vuestro Padre celestial tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más tendrá cuidado de vosotros? Porque somos hijos, tenemos genética, tenemos identidad, tenemos pertenencia, tenemos herencia, somos herederos y somos coherederos juntamente con Jesucristo de las riquezas celestiales, como también de las naturales. Esta revelación de hijo y de identidad
es tan poderosa, porque cuando uno crece sin identidad, crece inseguro, crece con temores, crece con un potencial detenido, porque la falta de identidad, el sentido de pertenencia, cuando no lo hay, entonces estamos expuestos, estamos a merced de los temores, estamos a merced de las corrientes de este mundo, filosóficas, ideológicas, de las modas, incluso de cualquier tendencia que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es la identidad en nuestra vida? Y Jesús lo reveló: ustedes son hijos. Uno de los nombres de Dios, de su carácter, es Jehová el que provee. Y él hace un resumen de toda esta serie de varias semanas, para continuar donde hoy voy a concluir. Entonces Jesús reveló nuestra identidad, y después Jesús revela la ley de las primeras cosas, el porqué de esta serie. Vamos a Mateo capítulo 6, en nuestra Biblia, Mateo capítulo 6. Verso 33. Dice, lea conmigo por favor. Ahí está, todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A través de la historia, Dios le hizo saber al pueblo que Él no tenía problema con bendecir, con entregar la tierra. Dios se la entregó a Adán y Eva. Ahí está la tierra, sojúzguenla, gobiernenla, multipliquen, fructifiquen, disfruten. Yo siempre voy a ser el primero en sus vidas. Y Dios lo habló en Éxodo, lo habló en Levítico, lo habló en Números, lo habló en Deuteronomio, lo habló a través de los profetas. Isaías, dice la escritura, a través del profeta Isaías, le dijo Jehová a Israel: yo soy tu redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, fuera de mí no hay otro. Lo dijo a través de los profetas, lo dijo a través de Malaquías. Así se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento con Jesús. Ahora Jesús está enseñando: buscad primeramente el reino. Dios nunca ha cambiado la página de que Él es el primero. Si Él no es el primero en nuestra vida, entonces esa falta de honra a Dios desata otro tipo de problemas, como Jesús mencionó sobre el afán y la ansiedad. Si Jesús no es el Señor de nuestra vida, entonces lo va a hacer alguien más, o va a buscar a alguien ser el Señor de nuestra vida. Por eso tan importante. Se cierra el Nuevo Testamento se va a cerrar así se va a cerrar. Yo soy el alfa, yo soy el principio. O sea, Dios nunca va a cambiar hasta el fin de los tiempos en Él ser el primero en nuestras vidas. Por eso creo que es por eso creo que es una enseñanza, un principio tan importante. Llama mi atención cómo es que en Apocalipsis capítulo 2 Dios está hablando les está hablando a las iglesias. Es el fin, es el carácter de la iglesia al final de los tiempos. Y Jesús les está hablando a las iglesias, a 7 iglesias. A las 7 les reconoce algo, a las 7 les reclama algo, excepto a una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel y la iglesia leal no le reclama nada. Es interesante. Hay una iglesia, en el capítulo 2 menciona, en ese reconocimiento y en ese reclamo de Dios. Es interesante lo que dice la escritura en Apocalipsis 2. Dice la escritura que a la iglesia de Laodicea, de Éfeso,
le reconoce su fe, le reconoce sus obras, le reconoce su discernimiento. Y después viene algo que le reclama. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, había cosas que la iglesia hacía para Dios: la fe, el servicio, la identificación de los falsos apóstoles de los verdaderos, su servicio, su pasión. Era algo que reconocía. Sin embargo, Dios ya no era la prioridad. Es interesante, porque el hecho de que hagamos algo para Dios, y no tener una comunión primera con Dios, es algo que Dios puede reclamar. Entonces está diciendo: tú me sirves, tienes una fe impresionante, pero te olvidaste del primer amor. O sea, lo primero es estar con Dios. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, primero los llamó para que estuvieran con Él. Dice: los llamó para que estuvieran con Él, y después para enviarlos a predicar. Entonces lo importante, o lo primero, es estar con Dios, el primer amor. No podemos tener más amor por la obra que por Dios, el Dios de la obra. No debemos tener amor por las riquezas del reino y no por el rey. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Entonces Jesucristo les está diciendo: tienes cosas muy buenas en el servicio a Dios, pero te olvidaste de lo primero. El primer amor es estar con Dios, es estar con Él. Ahora escuche esto. Éfeso viene de una palabra éfesis, que significa deseo ardiente. En algún momento esa iglesia dejó de arder por Dios, de apasionarse por estar con Dios, de poder tener como prioridad su presencia, su persona, su palabra. El apóstol Pablo menciona la Biblia en Efesios 1. ¿Cómo era esa iglesia? Dice: por esta causa, verso 15 de Efesios 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos. O sea, era una iglesia que realmente ardía por Dios. Era una iglesia que comenzó con una pasión impresionante, porque el contexto de esa ciudad es que en esa ciudad, antes que se estableciera la iglesia, antes que el evangelio llegara a ese lugar era el centro de adoración más grande en Asia. Ahí se construyó el templo de la Diana de los Efesios. Se le llama Diana de los Efesios. Por los griegos le llamaban Artemisa. Un templo que es 4 veces más grande en dimensión que el Partenón de Grecia, en Atenas. O sea, estaba impresionante. Es reconocida como uno de los descubrimientos de las maravillas del mundo antiguo en estructura. O sea, ese templo habla de la pasión que había por una diosa. Entonces la iglesia que nacía ahí, cristiana, no podía ser una iglesia tibia. No podía ser una iglesia que a veces sí y a veces no. No podía ser una iglesia que titubeara, que fuera tibia. No, tenía que ser una iglesia completamente apasionada para poder disipar una deidad que gobernaba los cielos, que gobernaba la tierra, que era el centro de adoración de una ciudad y de un continente. La iglesia que nacía tenía que ser una iglesia suficientemente apasionada para disipar las tinieblas. Éfeso ardía por Dios cuando nació. Pero diga conmigo, algo pasó. Porque ahora en Apocalipsis Jesús dice: ¿te olvidaste de arder por mí? ¿Qué pasó? Y es que es lo que pasa cuando somos bendecidos. Pensamos que a veces no es tan importante. Pensamos que a veces no es para tanto.
Bueno, sí, yo busqué a Dios cuando tenía la necesidad, pero recibí el milagro. Y bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero ya no es esa pasión, esas oraciones cuando uno se derramaba en el altar o ahí en la casa, o decía: Señor, haz algo. Dios extraña esos momentos. Y ahora le está diciendo a la iglesia que por nombre es deseo ardiente. Le está diciendo: dejaste de arder por mí. Por eso es que a esa iglesia le dice: es bueno lo que haces, pero te olvidaste de tu primer amor. Entonces Jesús, cuando revela la ley, de las primeras cosas dice: busca primeramente el reino. Es primero. Y su justicia. Porque al final de los tiempos, eso está escrito para el final. Hay algún momento donde la iglesia se puede enfriar en la historia. Y es cuando nosotros permitimos que pequeñas cosas nos alejen de Dios y no permitan que Él sea una prioridad en nuestra vida. Que no permitan que Él sea una prioridad en nuestra vida. Cada vez puede alejar, y cuando nos demos cuenta ya estamos alejados de Dios. Entonces Él les está diciendo: te olvidaste de mí. De hecho, dice la escritura en el Nuevo Testamento que por haberse multiplicado la maldad en esos postreros días, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos por Dios, por ver la maldad que crece, muchos se van a enfriar. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que estar constantemente, que no se nos debe olvidar. Tiene que ser una ley en nuestra vida. Tiene que ser algo escrito en nuestro corazón, que Dios es primero. Y tenemos que enseñarlo a las próximas generaciones. Tenemos que enseñarlo a los jóvenes, los adultos. Tenemos que enseñarlo a los adolescentes, que a Dios se le honra, que a Dios se le ama con todas las fuerzas, que a Dios se le sirve con todo el corazón, que a Él se le adora. Tenemos que enseñarlo con palabra y con ejemplo, porque si no se van a extraviar fácilmente. Amén. Pero para poder inspirar a otros, primero tenemos que arder nosotros, ¿verdad? Tenemos que primero arder nosotros. Entonces Jesús les dice la ley de las primeras cosas: busquen primero. Entonces tenemos que nosotros ser de la iglesia que no deja de ser apasionada por Dios, que cuando su presencia está nos derritamos delante de Él, nos postremos, porque Él está aquí. Yo siento su presencia en este lugar. Sabe que lo más bello que tenemos en este lugar es su presencia. Si usted viene aquí por primera vez, no sé qué le hayan dicho cuando le invitaron, pero lo más hermoso que tenemos en este lugar es su presencia. La hemos buscado, la hemos retenido, hemos hecho de este lugar una habitación para que Él se quede, porque su presencia es lo más importante para nosotros. Amén. Lo primero, diga conmigo, lo primero no se negocia. Lo primero tiene que ser lo mejor. Es para el Señor. La séptima ley que Jesús reveló en este pasaje es la ley de la legalidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es un término legal. Usted tiene que saber que todo en el mundo espiritual funciona con legalidad. La falta de revelación en que en el mundo espiritual se mueve también en la legalidad hace que podamos estar presos en alguna área de nuestra vida mental o espiritual o física
o incluso económica. La ley de la legalidad. El reino de Dios y su justicia. Esta palabra justicia no es nuestra, es la justicia de Dios. Tiene que ver con su palabra, tiene que ver con su ley y también tiene que ver con la justificación que Jesús hizo en nosotros por medio de su sacrificio. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él murió y Él todo lo que hizo lo hizo en una legalidad eterna. Todo lo que Él hizo lo hizo en legalidad. Entonces por eso la Biblia habla acerca de la redención, habla acerca de redimir, que significa declarar inocente al culpable, habla de consumación, habla de liquidar o de pagar o de consumar. Esta palabra significa todo está pagado, consumado es. Él gritó en la cruz, consumado es, todo está pagado. ¿Qué tenía que pagar? El precio de nuestra salvación. Porque cuando nosotros venimos a Jesús, a nosotros no nos cuesta nada, pero a Él le costó todo. Que Él sea el Salvador en nuestra vida no nos cuesta nada, solamente creer y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No nos cuesta más que eso, pero a Él le costó su sangre y le costó su cuerpo despedazado, su cuerpo deshecho, le costó su vida en la cruz por nuestra salvación. Entonces la salvación no es gratuita. Cuando escucho que dice, es que la salvación es gratuita, no es gratuita, costó, salimos caros, señores. El precio de la sangre de Jesús, el santo, el que no pecó, Él lo pagó por amor a nosotros. Por eso estamos vivos, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Entonces que estamos aquí, nos debemos a Él. Fuimos comprados. Dice la escritura en Apocalipsis que Él compró hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y ha hecho de ellos reino de sacerdotes que reinen sobre la tierra. Él nos compró. ¿Por qué? Porque había un precio que pagar por nosotros. El diablo te reclamaba, los demonios te reclamaban por las puertas que abrimos, por las decisiones que tomamos, por los malos pactos que se hicieron. Pero Dios también te reclamó y Él envió a su Hijo y Él pagó el precio que había que pagar, porque la paga del pecado es muerte y condenación, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la salvación. Por eso somos salvos, porque Él nos amó, porque Él legalmente pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Por eso Él merece la adoración, por eso Él merece toda la honra, por eso Él merece la gloria, porque Él nos compró, nos redimió. Si Dios nos salvó legalmente, tenemos que vivir en esa legalidad. Por eso Jesús dijo, busquen el reino y su justicia. El apóstol Juan le dice, hijitos míos, estas cosas les escribo, no pequen, porque hay una legalidad. Hay una acta de decretos que es contra nosotros. Todo se escribe hasta que hay arrepentimiento. Entonces hay un perdón. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Para qué un abogado si no se pelea legalmente? El abogado está. Jesús no está sentado solamente en su trono de gloria. Él está como un abogado por nosotros. Él no solamente nos salvó, Él sostiene
en legalidad la salvación que pagó. Por eso dice el apóstol Juan: no pequen, y si pecan, abogado, corran al abogado rápidamente, para que no venga el acusador y quiera reclamar su vida, su cuerpo, su salud, sus fuerzas, sus finanzas, su vida espiritual. Todo en el mundo espiritual es legal, como en el mundo espiritual, como en el mundo natural. Entonces usted y yo tenemos que estar en legalidad con Dios primeramente, alineados a su palabra, a su ley. Hebreos 7:25 dice el escritor: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú y yo tenemos un intercesor, se llama Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el mejor abogado. Amén. Él es el mejor abogado de nuestras vidas. Y al final de este pasaje de la Escritura, Jesús revela una ley, la ley de la añadidura. Diga conmigo: la ley de la añadidura. Dice otra vez Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La ley de la añadidura, eso es poderoso. Porque cuando usted y yo buscamos lo que es más importante en la vida, aquello por lo que hemos afanado en nuestra vida, por lo que nos hemos desgastado, lo que hemos perseguido, se convierte en una añadidura para nosotros. Es algo extraordinario, pero es un orden de prioridades. Por eso empieza Jesús, lo que revela es la ley de las prioridades. Tenemos que ordenarnos, que lo que hoy buscamos, mañana nos va a buscar. Que lo que hoy nos estresa, mañana se va a convertir en una añadidura. Amén. ¿Por qué? Por la prioridad en nuestra vida. Dios, nuestra prioridad en nuestra vida. Entonces la añadidura vendrá. Y no lo hacemos porque haya añadidura, lo hacemos porque Dios es primero en nuestra vida, punto. Él debe ser el primero, nos dé o no nos dé, Él es el primero. Sus amenes están raros. Nos dé o no nos dé, Él es el primero. Otra vez: nos dé o no nos dé, Él es el primero. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, porque Él ve nuestro corazón y lo conoce, sabe que la intención es correcta y que es genuina nuestra búsqueda de Dios como el primero en nuestra vida, entonces Dios se agrada y Dios dice: te voy a añadir. Por eso así termina esta escritura: y lo demás será una añadidura. Usted puede vivir buscando y estresándose y afanándose por lo básico de esta vida, o puede, por obedecer esta palabra, hacer que se convierta en una añadidura en su vida. La Biblia nos menciona el ejemplo de Salomón cuando tenía la responsabilidad de hacer el templo. No fue de su padre David, sino fue de Salomón. Un periodo de paz como nunca había tenido Israel, el único que ha tenido en su historia. Y este joven muchacho tenía la responsabilidad de reinar en un país, de edificar un templo. Pero lo más importante no era el gobierno de su país,
ni en la edificación del templo, era que Él habitara entre ellos. Eso era lo más importante. Y el muchacho no tenía experiencia. El de la experiencia era su padre David, que había peleado las batallas, las guerras, que había tenido esa comunión con Dios, logró capturar el corazón de Dios. Se le llamó el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora ese joven Salomón tenía que vivir su propia historia, su propia búsqueda. Y él edifica el templo, él ya es rey, y él tiene la responsabilidad de que la presencia de Dios habite, porque la gloria de Israel no es su templo, es que Dios esté con ellos. Entonces dice la escritura que él, en esa búsqueda, él sacrificó 1000 reses a Dios. Un sacrificio generoso. Dijo: Dios, te honro y sacrificó para Dios. Y Dios en la noche le habló. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 11, dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, que él no le pidió las cosas básicas, ni riquezas, ni nada de este mundo. Le dijo Dios: yo lo que necesito es sabiduría. Soy un joven muchacho, necesito tu sabiduría. Te necesito a ti, Señor, te necesito. Algo que viene de tu presencia, que viene del cielo. Mire, Dios, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, porque Dios mira el corazón con la intención que lo hacemos. Por cuando hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría, ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué clave tan importante. Jesús la reveló: busquen el reino. Jesús lo sabía cuál era el secreto. Porque cuando les dijo: miren las aves, no siembran ni cosechan, el Padre las alimenta. Miren los lirios. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Le estaba dando la referencia de lo que después les iba a soltar. Cuando ustedes busquen lo más importante en su vida, noticias, lo que no pidieron, el Padre se los va a añadir en abundancia. Alguien tiene que gritar y celebrar y decir: yo creo esa palabra. Vamos, celébrelo. Dios te va a dar lo que no pediste. Cuando Él sea el primero en tu vida, cuando Dios vea tu corazón, Dios te va a dar lo que no pediste. Dios te va a añadir lo que no pediste. Alguien créalo y celébrelo. Alguien celébrelo, créalo, aplauda. Sacude al que está a tu lado y dile: despierta. Dios está a punto de hacer algo poderoso. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Siento que algo se está rompiendo. Percibo que se abrió una dimensión. Algo se rompió. Algo se rompió. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder para dimensionar nuestras vidas. Adora, 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 adora. Wow. Wow.
como tú, Dios. Gracias, Jesús. Tú eres el primero en nuestra vida. Gracias por revelarnos estos principios poderosos. Vamos a caminar en ellos. Vamos a romper barreras. Vamos a romper dimensiones. Vamos a traspasar, Señor, dimensiones. Vamos a romper maldiciones en nuestras vidas. No vamos a vivir en ansiedad. No vamos a vivir en depresión ni en el afán. No fuimos creados para eso. Somos hijos, tenemos una genética multiplicadora. Vamos a sembrar, vamos a cosechar, vamos a administrar, vamos a determinar que tú eres el primero. Vamos a vivir en legalidad eterna. Cada día vamos a observar que tú eres bueno. Vamos a honrarte todos los días de nuestra vida, porque tú eres lo más importante para nosotros. Mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón del por qué hacemos todas estas cosas, porque te amamos. Te amamos. Fuera de ti no queremos nada en esta tierra. Dijo el salmista: ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tú eres lo más importante. Amado Dios. Amado Dios. Más importante que tú. Eres mi deseo, mi amor eterno. Nada tú eres el primero. Todo te lo entrego. Nada importa más que tú. Tú eres mi deseo, mi amor eterno. No hay nadie más que tú. Espíritu Santo, me cautivaste, no puedo parar. Quiero amarte más. Espíritu Santo, me cautivaste. Amado Espíritu. Amado Espíritu. Oh, Ramashe, que te rebababaque. Espíritu Santo, me cautivaste, no puedo parar. Adore unos minutos más. Pone gloria en su alabanza. Espíritu Santo, me cautivaste, no puedo parar. Quiero amarte más. Él está en casa. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por esta reunión, gracias por tu amor, por tu palabra de vida, gracias por tu presencia. Padre, bendigo a cada familia representada. Bendigo, Señor, a cada persona, Señor, que ha puesto su confianza en ti por la salvación de toda su casa.
Nosotros creemos, Señor, y declaramos que así sucederá. Por eso en este primer día de la semana nosotros te honramos a ti, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, gobiernas. Si tú gobiernas al principio, tú gobernarás, Señor, el resto de la semana. Es que te honramos a ti, gracias. Bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas, Señor. Bendigo sus familias, bendigo su salud, fuerzas renovadas. Padre, bendigo a los generosos, aquellos, Señor, donadores que han puesto en su corazón dar, Señor, que ni siquiera tienen la cantidad, pero que has puesto en su corazón. Desde ahora oro para que se les abran puertas. Oro para que les des semillas generosas en el nombre de Jesús. Oro para que se liberen finanzas retenidas, Señor, y lo que ellos prometan, Señor, lo puedan obtener en el tiempo necesario. Los bendigo en tu nombre y te pido que los sorprendas en esta semana. Sorpréndelos, Señor. Gracias por tu amor. Sobre todo, gracias por tu presencia, que es lo que más amamos en este lugar y lo que más valoramos. Gracias, Jesús. Amén. Un abrazo, bendiciones.